Bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judíos Españoles. Hoy hablaremos de Spinoza Benito, segunda parte de ese personaje. Como dijimos la semana pasada, Spinoza se instaló en La Haya en 1670 para estar cerca de su benefactor John de Witt, que pronto sería asesinado, crimen que le sacó de su habitual calma en 1672. Un año después rehusó una propuesta para enseñar filosofía en la Universidad de Heidelberg. Murió en presencia de su médico Louis Meyer, dejando una biblioteca considerable, un número de cristales ópticos y unos pocos grabados y muebles. Todo fue subastado a tan bajo precio que su hermana Rebeca apenas pudo hacer nada con tan exigua suma. A su funeral fueron algunos discípulos suyos y amigos que llenaron 6 tartanas. Fue enterrado en el cementerio de la Iglesia Nueva de Spy, en una tumba que no ha sido posible identificar. Su biógrafo Colerus afirma que nunca se unió a congregación cristiana alguna, y él mismo Spinoza expresa en una de sus cartas que la idea cristiana de que Dios tomó forma humana le parecía contradictoria. Murió alejado tanto del judaísmo como del cristianismo, en un aislamiento espiritual total. Solo 2 obras suyas fueron publicadas estando él vivo: Renati Descartes Principierum Philosophis Pares y Li, o Principios Filosóficos del Renato, Descartes partes 1 y 2, y Traductus Theologico Politicus, publicados sin su nombre en Ámsterdam en 1670. El resto de sus obras aparecieron después de su muerte en Ámsterdam, con el título de B.ds, Opera Postum, es decir, obra póstume de Benito Spinoza, e incluye su ética en Traductus Politicus, el Traductus de la Intellectus Emendatione, las epístolas o cartas y su compendio de gramática de lengua hebrea. Han sobrevivido 4 retratos del filósofo. Uno de ellos, un grabado adjunto a su obra Opera Póstume, es decir, obra póstume de Benito Spinoza. En alguno de sus retratos hay claros rasgos judíos. Colerus, su biógrafo, asegura que Spinoza era de marcados rasgos judíos. A pesar de la corta vida de Spinoza, solo 44 años, a su muerte quedó clara su gran influencia en la historia del pensamiento especulativo europeo, tanto que al margen de la naturaleza de su filosofía se dice que Spinoza ha sido el pensador judío que más influencia ha ejercido en el pensamiento occidental después de las obras de Filón de Alejandría. La llave de su sistema filosófico se encuentra en el método de investigación empleado por él en De Intellectus Emendatione, donde asegura que el hombre no le satisface completamente y termina con la conclusión de que sólo alcanzar la verdad le da verdadera felicidad.
En cuanto a las fuentes de su filosofía, destacan dos: Descartes por una parte y los filósofos judíos de la Edad Media por otra. Su determinismo filosófico deriva de Hasdai Crescas, de la obra de Or Adonai de este filósofo judío medieval. La insistencia de Spinoza en que el amor es más importante que la razón en cuanto a la consideración de la divinidad es también idea de Crescas. También toma ideas presentadas de la obra de Maimónides, Guía de Perplejos. Spinoza parece haber intuido y anticipado por deducción la mayoría de los principios fundamentales de la ciencia moderna, especialmente en lo que se refiere a la conexión existente en cuerpo y mente. Incluso parece haberse anticipado a Darwin en su teoría de la evolución. Los dos grandes exponentes de la evolución filosófica, Herbert Spencer y Henkel, adoptaron casi todos los puntos de vista de Spinoza, que luego se convirtieron en elementos propios de la ciencia en oposición a la religión. Menos predicamento tuvo entre los de su propia fe. Tras su excomunión, aquel que se relacionaba con él corría peligro de ser también expulsado de la comunidad. David, nieto, fue acusado por ello el Jajam de Tzvi en 1705 por haber identificado a Dios con naturaleza, de acuerdo con las ideas penteístas de Spinoza. Su actitud antigonista hacia la autoridad de las Sagradas Escrituras le diferenciaba de los pensadores judíos tradicionales. ¿Es posible reconciliar a Spinoza con el pensamiento y doctrina judíos? En cualquier caso, el pensamiento de este filósofo es tan personal que, aunque utiliza fuentes judías aceptadas como las de Crescas y Maimónides, su aventura intelectual es diferente. Spinoza es un filósofo moderno cuya propuesta filosófica está todavía por desarrollar plenamente. Era un judío sabio y sincero, honesto consigo mismo y un hombre íntegro, pero es cierto que se apartó de los caminos trazados por la tradición y por los de su pueblo, y pagó tan extremado individualismo. Gracias.